Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días, bienvenidos a la clase de filosofía. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén listos y preparados para la clase del día de hoy. Antes que nada, déjenme presentarme. Mi nombre es Pedro Muñante y a partir de ahora voy a ser el profesor a cargo del curso de filosofía. Vamos a mandar saludos a quienes se encuentran por aquí, como Angelina, ¿qué tal? Damina, Micaela, Aixa, Elizabeth, ¿qué tal chicos? Buenos días, Teresa, bienvenidos a la clase, aunque creo que son todas chicas que han saludado. Carol, Sofía, Nizarat, ¿qué tal? Adriana, Edgar, ahí está por fin, representante de los varones, ¿qué tal? Loco? Buenos días, ¿cómo estás? Del Piero, Ruth, Slim, ¿qué tal chicos? Y bien, entonces ya me dice su tutor que ustedes han llevado clase, que ya pues han estado avanzando el ciclo anual, semianual. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, Flavio, al respecto de la filosofía política. Por lo tanto, tenemos que ir haciendo teoría del Estado, el gobierno y el poder. Ya, esto es fundamental. Ya deben haber pasado el tema de antropología filosófica. Probablemente ya han visto antropología filosófica. A ver, confirmen si ya vieron antropología filosófica porque, Julio, que tal como estás loco, necesitamos sí o sí de ciertos conocimientos antropológicos para sobre ellos construir, edificar esta teoría de filosofía política, ya que el día de hoy tenemos que compartir ciertas posturas como la de Rousseau, por ejemplo, Thomas Hobbes. Entonces, un resumen me dice Julio, a ver, claro, la antropología filosófica estudia la esencia o naturaleza del ser humano. Sobre eso hemos tenido ciertas perspectivas. Por ejemplo, Aristóteles decía que nosotros, por esencia, somos animales políticos. También había otras vertientes, como la de Rousseau, que decía que el hombre es bueno por naturaleza, Hobbes, que el hombre es malo, Cassirer era un animal simbólico, etcétera, etcétera. Entonces, como la filosofía política trata de la normativa al respecto de cómo organizar la sociedad, de cuál es el fundamento del Estado y de dónde emana el poder, todas estas cuestiones tienen que ver con organizar al ser humano y se hace necesario conocer qué cosa es el ser humano antes de saber de qué forma organizarlo. Por eso les digo que este tema de filosofía política siempre se estudia de la mano de antropología filosófica. Es una pequeña recomendación, una pequeña advertencia. Claro, por ejemplo, Dámina, vamos a, el día de hoy, hablar al respecto de Nicolás de Maquiavelo, uno de mis filósofos favoritos, dicho sea de paso, el padre del realismo político. Bien, mientras el tutor nos termina de traer el trapo para poder limpiar la pizarra, porque está sucia, no voy a hacer clase encima de eso, ¿ya? Así que, bien, igual cualquier duda, cualquier preguntita, Hobbes, también vamos a ver ya. Vamos a hacer un pequeño resumen para no desaprovechar el tiempo, papi. Tiempo es lo que falta. Yo estoy fan de aprovechar el tiempo al máximo. Vamos a hablar de teorías contractualistas y naturalistas del Estado. Las teorías naturalistas del Estado son las más antiguas, son aquellas que nos dicen que el Estado es una organización espontánea, una organización natural. Entonces, los naturalistas consideran que así como los animales de manera espontánea tienen una organización, por ejemplo, en el caso de las hormigas, hormiga reina, en el caso de las abejas, abeja reina, en el caso de los lobos, el macho alfa. Entonces, así como ellos, los animales, tienen una organización natural, espontánea, nosotros también, los seres humanos, tenemos una organización natural y espontánea. Por eso, para los naturalistas, el Estado es simplemente natural. Sin embargo, existe otra postura diferente, que es la de los contractualistas. Para los contractualistas, el Estado es artificial, fruto de un acuerdo o pacto social que hacemos entre nosotros los individuos. Por eso es que se va a diferenciar estas dos grandes corrientes. Y dentro del contractualismo tenemos a quien tú mencionabas, Damina, Maquiavelo, por ejemplo, también a Hobbes, a Rousseau, a Luke también, Johncito Luke, que es el padre del liberalismo. Ahora que está de moda también esa corriente política y económica llamada liberalismo, ¿no? Que ha triunfado en Argentina, por ejemplo. Así que, bueno, vamos a analizar todo esto, ¿bien? Sigo esperando mi trapito, ¿bien?
Ahí está, entonces, bueno, ya. Cualquier cosa, me hacen la pregunta, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ahí también tenemos que hablar de teorías contemporáneas, como para ir complementando el material. Por ejemplo, lo que pensaba Hannah Arendt, filósofa de origen judío, que estaba en contra de los llamados totalitarismos. O sea, es como que una filosofía antidictadura, la filosofía de Hannah Arendt, ¿bien? Y aparte de esto, también hablar de John Rawls, por ejemplo, que pertenece al neocontractualismo, con su teoría de la justicia, que también es una filosofía bastante relevante en el mundo moderno contemporáneo. Profe, Hobbes decía que el hombre era malo por naturaleza, porque en el vientre de su madre, el niño consumía los minerales, o sea, las vitaminas de su mamá y las secaba, algo así. Claro, efectivamente. Entonces, mira, acá con lo que me dice la compañera es bastante cierto. Hobbes creía que el hombre es malo por naturaleza. Y justamente debido a esa maldad originaria, es que se necesita de un estado fuerte, pues. Debido a esa maldad originaria del hombre, del ser humano, necesitamos un estado con el poder máximo para poder controlar a esa bestia que es el hombre. Entonces, ustedes mismos, según lo que acabamos de ver, como el hombre es malo, vas a necesitar controlarlo al 100%, que el Estado tenga todo el poder. Cox, ¿qué filosofía política defendería? ¿Democracia o absolutismo? A ver, escriban en el chat, Neves, primera pregunta. A ver, hemos ido aprovechando el tiempo. ¿Democracia o absolutismo defendería nuestro querido y gran amigo Tomás Hobbes? Claro, obviamente, ¿no? Absolutismo. Excelente, Dayana, Adriana, Angelina, Micaela, Nácera. Muy bien, muy bien. Sería una filosofía de corte absolutista. Bien, chicos, entonces ya vamos poniendo el título de la clase del día de hoy para comenzar, que es filosofía política. ¿Tá? Filosofía política. Ahora, profe, ya, como disciplina filosófica, la filosofía política tiene que diferenciarse de la ciencia política. No sé si ustedes sabían, pero también existe la llamada ciencia política, que tiene un matiz más descriptivo de las cosas. O sea, la ciencia política te dice simplemente cómo ocurren los fenómenos políticos y la filosofía política te dice cómo debería ser. O sea, da una propuesta, una perspectiva de que así debería ser la política. Yo creo que esta teoría debería cumplirse. Y sobre eso han hablado Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Maquiavelo, Rousseau, Hobbes, John Locke, Habermas, Hannah Arendt, Hegel y John Rawls, que son los que vamos a ver el día de hoy. Entonces, bien, ahí está. Hemos aprovechado la espera, que es algo que siempre les voy a transmitir, chicos, utilizar al máximo el tiempo, no perderlo, para ir tocando cuestiones elementales de filosofía política. Es aquella disciplina que trata sobre la naturaleza del Estado, el gobierno y el poder. Entonces, vamos anotando esto de... Ya sabemos entonces que es una disciplina, una rama de la filosofía, como tantas otras que ya han visto, disciplina filosófica que estudia la naturaleza o la esencia, si quieres decirle, del Estado, el gobierno y el poder. ¿En base a qué se tiene que sustentar el poder? ¿En la opinión del pueblo, lo que dice la mayoría? ¿En la soberanía de la inteligencia? Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera propuesta, que es la de Platón. Gente, la primera vez en la historia
que se utiliza a la filosofía para normar la vida del colectivo, o sea, para hacer política, no es con el periodo cosmológico, ¿ah? El periodo inicial presocrático, no es ahí, ni tampoco con Sócrates. Es recién a partir de Platón que se va a intentar utilizar la filosofía para crear un modelo ideal de cómo debería estar organizada la sociedad. Antes se hacía caso de las recomendaciones de los sabios o en todo caso de los líderes religiosos. Antes de Platón se hacía eso. Incluso el propio Tales, el propio Heráclito, que son presocráticos, ellos seguían las recomendaciones ético-políticas de su religión. Pero ya a partir de Sócrates, la filosofía se encarga de normar la vida de las personas, o sea, se vuelve ética, y con Platón ya también se vuelve política. Bien, entonces Platón pertenece a estas teorías naturalistas que dicen que el Estado, dicen que el Estado es una organización natural. Organización natural. Ahora, Platón entonces. Bien, chicos, en Platón, claro, muy bien, también la Politeia de Aristóteles, la República de Platón. En Platón siempre es importante recordar cuál es el propósito del Estado que él propone. ¿Para qué sirve el Estado? Platón considera que el Estado tiene que proporcionar justicia. ¿Ah? Vamos a poner por aquí, el Estado proporciona justicia. ¿Y qué cosa es la justicia para Platón? Es que cada uno se dedique a la labor que le corresponde. Para Platón, justicia es que cada persona cumpla con la función social para la cual está preparado. Esa función social va a depender del tipo de alma que alguien tenga. Vamos ejemplificando esto, ¿eh? Gente, a ver, por ejemplo, imagínense que hagan olimpiada ahora. Acá hay gente que es buena en natación probablemente y gente que no sabe nadar. Normal, pues. Pero capaz el que no sabe nadar sabe jugar ajedrez. Entonces, obviamente, al que sabe nadar muy bien, incluso ha participado en competencia, pues vamos a mandarlo al equipo de natación. No vamos a mandarlo al equipo de ajedrez, porque muy probablemente no se está capacitado para eso. Y al que sabe jugar ajedrez, pues lo mandamos a ese equipo. Cada uno cumple con una función en base a las capacidades que tiene. A ver, por ejemplo, mi función social, gente, a ver, hay cosas que yo sé hacer y cosas que no. Si yo te dibujo una casa, por ejemplo, te la dibujo así. Un rectángulo así, una puerta, un triángulo, algo así, y un árbol acá, y una, no sé, y un sol que está feliz mirando el sol. Así dibujo yo. Entonces, muy probablemente que me dedique a ser artista, pues no va a ser que cumpla con mi función. Obviamente tengo otras capacidades, otros talentos que hay que saber aprovechar. Cada uno tiene que cumplir con aquello para lo que está destinado. Bien, ahora, eso es la justicia, ¿ven? Vamos a poner cada uno en su función. Cada uno cumple su función social. Ahora, en Platón, el dualismo ontológico es la base de toda teoría. ¿Bien? La base de toda teoría. Muy bien. Entonces, según este dualismo, existen los modelos eternos y perfectos de todas las cosas. Según Platón, si es que nosotros vemos en la realidad material un árbol, por ejemplo, o un par de arbolitos, es porque estos árboles responden a la idea eterna, única, perfecta e inmutable de algo. Recuerda, Platón considera que existe el mundo de las ideas y los objetos materiales son simplemente copias nada más. Así como en el mundo de las ideas están los modelos perfectos de todas las cosas,
también se encuentran los modelos perfectos de los valores. ¿Ya? Por ejemplo, profe, por ejemplo, el valor del bien, el valor de la prudencia, la justicia, la belleza, etcétera, etcétera. Justicia, y cuando hablamos de estética, que es otro tema que viene en San Marcos, vamos a hablar de belleza. Entonces, el mundo de las ideas, el mundo ideal, Angelina, muy bien, es de naturaleza inteligible. ¿Qué significa que sea inteligible? Que solamente puede ser captado a través de la razón, a través del intelecto. Y el mundo material es sensible, o sea, solamente se puede captar a través de los sentidos. Y si te das cuenta, las formas perfectas de los valores como el bien, justicia o belleza pertenecen al mundo de las ideas. Por lo tanto, a ver, respóndeme, el hombre a través de qué facultad va a captar la idea del bien. ¿A través de qué facultad va a captar la idea del bien? A ver, respondan a la pregunta. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Mira, si te Con digo, sus acciones. ya, justamente, el mundo de las ideas es inteligible, ¿ya? El mundo de las ideas es inteligible, por eso se capta solamente a través del intelecto. El mundo de las ideas es sensible, por eso se capta solamente a través de los sentidos. Entonces, este va a ser intelecto o razón, muy bien, Angelina, y este va a ser mediante los sentidos. Entonces, solamente es mediante la razón el logos, la capacidad racional del hombre que puede captar la idea del bien, la idea de justicia o la idea de belleza. Ese conocimiento Dani lo va a lograr mediante su razón. Y solamente entonces los que tengan el alma racional, solamente los que usen su racionalidad como guía de su existencia, van a ser los que puedan captar la idea del bien y comportarse de manera adecuada. Claro, a los que buscan constantemente el conocimiento del mundo de las ideas, a los que buscan constantemente la sabiduría, se les llama de una manera. ¿Cómo se les llama a los amantes de la sabiduría? ¿Cómo se los llama a los que constantemente están buscando el conocimiento? ¿Cómo se les dice? Ahí se va por aquí la palabra. Sofistas, no, no. Una cosa es el que cree poseer la sabiduría, el sabio, y otra cosa es el que ama la sabiduría. El ama, el que ama. ¿Cómo se dice amor en griego? Amor en griego, papi. Amor en griego se dice filo. Ahí está, muy bien. Amor en griego y sabiduría, Sofía. De ahí justamente viene la palabra filosofía, filósofos. El filósofo es el que ama la sabiduría. Ah, te das cuenta. Y como ese es el que va a captar la idea perfecta del bien, ese es el que se va a comportar de manera correcta, de manera justa, y ese es entonces el que debe gobernar. Por eso aparece la teoría platónica del rey filósofo. Entonces, tenemos la teoría del rey filósofo. Claro, solamente el más apto, el más capacitado va a ser el que esté presto a ser el gobernante. Por eso es que para Platón, la democracia que estaban haciendo en ese tiempo en Atenas era un sinónimo de decadencia. Porque ponte a pensarlo, mi amor. Si nosotros tenemos que pilotar un avión, ¿a quién vamos a buscar para que pilote el avión? ¿Te gustaría estar en un avión pilotado por el más capaz, por el piloto más apto de mí? ¿O te gustaría estar en un avión pilotado por ciertas encuestas que podrían hacer en TikTok, ¿no? O sea, o quizás por ahí, por todos los pasajeros al mismo tiempo. Obviamente no. Entonces, Platón se opone a la democracia. Podríamos poner un ejemplo incluso, ¿no? Opuesto a la democracia.
Un ejemplo un poco más gráfico de esto. Oye, imagínate por ahí, Dios no quiera, que a tu familiar le pase algo malo, le diagnostican una enfermedad, tiene una enfermedad oncológica, un cáncer. ¿Qué esperarías para curar ese cáncer? ¿Cómo diseñarías su tratamiento? Opción A, contratar al mejor oncólogo del país, si tu dinero te alcanza para pagarlo. Espero que sí, que algún tiempo puedas hacerlo. Al mejor oncólogo del país, ponte, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina San Fernando, o hacer una encuesta en TikTok para que el pueblo democráticamente decida el tratamiento de tu paciente. Opción B. Obviamente vas a marcar la opción A, al mejor médico, ¿sí o no, Dayana? Entonces, ¿por qué para el gobierno de la ciudad no te comportas de la misma manera? ¿Por qué para tomar las decisiones de qué hacer con la poli, la ciudad-estado, o de qué hacer con el país, ahí sí le das la palabra a la mayoría, cuando la mayoría suele ser ignorante? ¿Por qué para tomar decisiones de Estado le das el poder al pueblo? Si el pueblo es ignorante, mejor haz tu encuesta en TikTok, ¿no? Que voten todos los dibujitos, todos los especiales ahí. Gente que su voto tiene un peso igual al de cualquier otro ser humano medianamente educado. O sea, Platón te preguntaría, te miraría directamente a los ojos y te diría, ¿de verdad estás de acuerdo con que un neurocirujano, que estudió 15 años, ¿no? Para llegar a hacerlo, que una persona informada, preparada, que estudia, lee de geopolítica, de economía, de ética, su voto valga lo mismo que el que está quemando pasta en la esquina, sobre pretexto de que todos somos iguales y de que todos valemos lo mismo? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Te diría Platón? Bueno, Platón cree que no. Platón cree que no. No estoy de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, se opone a la democracia. Pues, ¿democracia para qué? No entiendo, diría Platón, ¿no? Pueblo, ¿qué es eso? ¿No? ¿Para qué? Si son ignorantes. Entonces, ese es el pensamiento platónico. No sé, capaz yo no estoy de acuerdo, ¿no? Capaz para mí esto es una aberración, o capaz estoy de acuerdo, ¿no? No te estoy convenciendo, simplemente estoy encarnando la postura del filósofo, nada más. Ahora, Platón se opone a la democracia, ¿ya? Ten mucho, mucho cuidado con eso. Y el buen gobierno va a depender de qué? El buen gobierno va a depender del conocimiento del bien, la justicia, la belleza, que sobre todo van a ser los llamados valores éticos. Eso también es importante. Depende de esto, de los valores éticos. Muy bien. Y claro, pero escucha bien, escucha bien. ¿Bien? Escucha bien. Aristocracia, acá no debe entenderse en el sentido económico del término. Espero que no te hayan confundido con eso, ¿verdad? O que no te hayas confundido tú solo. De entender aristocracia como solamente los que tienen el poder económico. Es una aristocracia intelectual la que se propone. Claro, aristos significan los mejores. Yo estudié filosofía en San Marcos y en San Marcos llevamos 4 cursos de griego antiguo, no griego moderno, griego antiguo, griego 1, 2, 3 y 4, para aprender a definir estas palabras. Aristos significa lo mejor, los mejores, y la aristocracia es el gobierno de los mejores. Claro, para Platón, los mejores son los sabios, obviamente, los que han alcanzado el conocimiento. Entonces, por eso es que él se opone a la democracia, ¿ya? Ten mucho cuidado con esto. A esto de acá también le decimos sofocracia. El rey filósofo es el que posee el alma racional. Recuerda, existen 3 tipos de alma. El alma concupiscible, que es la de los deseos materiales, irascible, que es las apetencias ya del honor, de la belleza, por ejemplo, las pasiones nobles, la fortaleza, ahí está el alma irascible, y existe el alma racional, que es la que está buscando la sabiduría. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Y esto donde lo propone en una obra muy famosa, muy conocida, llamada La República. En La República se plantea esto, ¿ya? Aristocracia intelectual o sofocracia. Aristocracia intelectual.
No todo es lo económico, como a algunos les gusta decir, no, no, que todo depende de lo económico es lo principal, no, para Platón no. Muy bien, entonces, habiendo visto esto ya, podemos pasar a la otra postura. ¿Cuál, profesor? La de nuestro querido y gran amigo Aristóteles, que también es importante. A ver, gente, en Aristóteles el Estado tiene que cumplir la función de garantizar la teleología del ser humano. Profe, no entiendo nada. A ver, teleología, ¿qué significa? Bueno, los estoy tomando, ¿no? Que vienen del curso previo. A ver, teleología viene del griego telos. ¿Qué significa telos, loquito? ¿A qué se referencia esta palabra telos? No es aquello que te imaginas. Telos acá significa fin, finalidad. La teleología hace referencia a la finalidad. Y en este caso el hombre también tiene una finalidad, tiene un propósito, tiene una causa final. Y en San Marcos vino las cuatro causas de Aristóteles: causa material, formal, eficiente y final. Y justamente el hombre tiene una causa final, una finalidad. ¿Para qué está el hombre en este mundo, gente bonita? Eso se ve en ética se ve eso. No estoy en tema ética, no sé si ya han llevado o van a llevar recién, ¿bien? Asociarse cerca, eso significa ser gregario, ser social, muy bien, casa, pero la finalidad del hombre para Aristóteles es alcanzar la eudaimonía o la felicidad. ¿Ya? Ahí está excelente, Angelina se recordó muy bien, es alcanzar la felicidad. Entonces, el Estado no va a hacer que tú seas feliz, sino simplemente va a garantizar las condiciones para que tú puedas buscar la felicidad. Ahí está. Esto es lo que plantea nuestro buen y gran amigo Aristóteles. Ahora, profe, todo esto de aquí va a partir de una definición antropológica básica, como te dije hace rato. Aristóteles considera que el hombre, chicos, es... en ética griego, gracias casa, entonces, muy bien, ya llevaron ética. Entonces tenemos que definir al hombre, al ser humano. ¿Cómo definimos al hombre, chicos, desde la perspectiva aristotélica? Recuerda, bebé, bueno, o en todo caso, yo les puedo contar lo siguiente, chicos. Para Aristóteles, el hombre es un animal. ¿Un animal de qué tipo? Animal político. Y esto implica dos cuestiones. La primera, la que sea, que es gregario social, y la otra, que es racional. Muy bien. Entonces, vamos a poner por aquí que el hombre, el ser humano, ¿qué cosa es? Es un animal político. Animal político. Esto implica dos cuestiones elementales. El ser gregario, y con esto con esta palabra, una vez en San Marcos, el gregarismo, el ser gregario, o sea, entre paréntesis, social, y el ser racional. ¿Por qué el hombre es gregario? Porque necesita estar con otros iguales a él para poderse organizar. O sea, nadie es completamente autosuficiente. Pero vamos, pónganse a pensar en esto. No sé que hay gente acá que dice, no, pero profe, yo he nacido solo, voy a morir solo, a mí me llega la gente, ¿no? Estoy solo en esta vida, en este mundo. Bro, para movilizarte necesitas un chofer que maneje el carro, que te transporte. La ropa que traes puesta no la has fabricado tú, la ha fabricado otra persona. Acá yo soy un ser humano y por más que sea de forma remota, virtual, necesitas de otros seres humanos para que te enseñen, para que te guíen en tu proceso de aprendizaje. Todos necesitamos de los demás. Y si no, pues estás en el monte viviendo solo siendo un ermitaño, pero ya son pocos los que pueden eso. Entonces, el ser humano es social por naturaleza.
Y también, aparte de eso, tiene que ser racional. Porque en la polis, de aquí viene la palabra política, en la polis necesitamos ponernos de acuerdo con los demás a través del uso de la palabra, a través del uso del intelecto. Porque no vamos a ser como los animales, pues que los golpes. Nos organizamos políticamente mediante la palabra, ¿verdad? Mediante el progreso. Soy yo. Por eso. Bien, entonces chicos, ahí está Aristóteles en estado de la felicidad. Ahora sí, vamos a poner algunas cuestiones adicionales, ¿ya? Algunos, dice nuestro amigo Aristóteles, van a tener que cumplir ciertas funciones básicas para la sociedad. Y claro, él creía que solamente en la polis griega se podía cumplir con ese grado alto de racionalidad que te llevaba a ser humano. Los que no eran griegos, los extranjeros, los bárbaros, ellos no calificaban como tal. Por lo tanto, para Aristóteles podían ser tomados tranquilamente como esclavos. ¿Sí? Defiende la esclavitud. Aristóteles dice que unos están hechos para mandar y otros para obedecer. Entonces, ponemos por acá, unos nacen para mandar y otros para obedecer. Para obedecer. Esto obviamente va a representar una jerarquía. Representa siempre una jerarquía. Bueno, estudios etológicos contemporáneos, actuales, modernos, confirman la naturaleza jerárquica de los mamíferos. Y bueno, si aceptamos el desarrollo evolutivo del Homo sapiens, entonces también diríamos que el ser humano pues pertenece a este tipo de especies donde hay una organización jerárquica, donde unos mandan y otros obedecen, y pues también hay puestos intermedios de mando. Esto se debe desde la filosofía aristotélica. Muy bien, chicos, ahora, ¿qué más? El tipo de gobierno puro e impuro que divide Aristóteles, ¿ya? Desde esta perspectiva, no importa si es uno el que gobierna, si son pocos o si son muchos los que tienen el mando. Lo que importa es que se haga con el objetivo de obtener el bienestar de la mayor cantidad de personas. El bienestar de la mayoría es lo que va a importar. Por lo tanto, el poder, el liderazgo, debe de apuntar a buscar el beneficio de la mayor cantidad de personas posible. Entonces, de esta forma, se puede clasificar el gobierno de dos maneras. Como gobierno puro, vamos a ponerlo aquí, gobierno puro, o justo también le dicen algunos, donde se busca el bienestar de la mayoría, y gobierno impuro o injusto, donde se busca el beneficio personal. Vamos a poner gobierno justo e injusto, puro e impar. Entonces, vamos por acá, justo el beneficio de la mayoría, el beneficio de todos, ¿no? De la comunidad, y aquí el beneficio personal. Debe ser una caída. A ver, por ejemplo. El primer día de la celebridad que se cayó ese desierto. Por ejemplo. En la reunión de padres presencial, Esto de acá del gobernante único, ¿no? A veces nosotros nos quejamos, decimos, no, que ya se dejó atrás la época de la monarquía, donde había reyes, ¿no? Que atrasado que hayan los reyes y esto que el otro. Pero al mismo tiempo se ponen a idealizar el pasado antiguo del Perú, donde existía el INSA. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Entonces, por ejemplo, el incanato. Analicemos el incanato. En el caso de
el antiguo Perú del Tahuantinsuyo, era democracia lo que había, chicos. Realmente había democracia, que el Inca era elegido democráticamente, según lo que decía el pueblo. Tú que tanto idealizas el antiguo Perú, que somos incas y el indigenismo y toda la vaina. El Inca era un rey absoluto, papi. ¿Democracia? ¿Tú crees que le daban a los yanaconas la posibilidad de escoger? ¿Has estudiado bien realmente? Obviamente no, pues. No es elegido democráticamente. Pero funcionaba el gobierno. Era un rey. El Zapa Inca era un rey. Y funcionaba porque se buscaba el beneficio de la mayoría. A eso Aristóteles le llama monarquía. Bien claro. A eso se le llama monarquía. Pero cuando tiene el poder un solo individuo que lo hace por su beneficio personal, eso se le llama tiranía. ¿Ya? La tiranía sí está mal, pues, porque se hace solamente de forma impura, nada más, beneficio personal. Caso en la historia, este inútil, incapaz y también impotente, que dice su biógrafo que lo era, de Luis XVI, pues. Inútil completamente, egoísta, solamente para él quería gobernar. Entonces, ya, pues ahí en ese caso sí podríamos ver que era una tiranía. Tú, ¿no? Que dices, no, que los reyes antiguos, ¿cómo es posible? ¿No? Somos modernos, vivimos en democracia. El emperador, el rey Marco Aurelio, el emperador romano, era uno de los 5 buenos emperadores de Roma y se preocupaba realmente por la población. Y solamente era uno el que mandaba, era un rey. Ahora, tú que tienes democracia, ¿qué tienes de presidenta? A una señora que cuando el país está en caos, está patas arriba, está pensando, este mes me hago la lipo, este mes me hago el estiramiento, en eso está pensando, en su beneficio personal. Por lo tanto, sería un gobierno impuro desde la perspectiva de Aristóteles. ¿Te das cuenta? Que como ay, no, tenemos democracia, todos piensan, y todos, o sea, todos lo que han Toledo. Pregúntale a tu papá, ¿con qué flor entró el gobierno? Soy un hombre del pueblo, un hombre andino, mira, que soy cholo igual que tú. Ratero. Alan García, blanco, 1,90 m, guapo. Otro ratero. PPK también, la misma vaina. Otro ratero. Castillo, otro piranita también. Todos, absolutamente todos. Entonces, ahí tienes que estamos en gobierno impuro. Muy bien. Las vacunas, pues, Andrea. No supiste el caso ese de las vacunas. Ahora Vizcarra salió a decir, no, eso lo voy a explicar más rato, ¿no? Que sale a decir ahora que no, que yo puse el hombro por el Perú. Era un experimento, ¿no? Eso de las vacunas era un experimento. Era un negociazo que hizo con sus amigos políticos y millonarios. Entonces, todo, gente, o sea, acá no dejamos tirar con cabeza, ¿eh? Ya, entonces, para ir saliendo de esto, vamos a hablar, ¿bien? Sobre Tomás de Aquino, ¿ya? Santo Tomás de Aquino. Ya, terminamos Tomás y nos vamos al recreo, ¿no? Si queremos decir, porque hay que recuperar un poquito de tiempo, ¿ya? Miren, Tomás de Aquino creía que el Estado estaba para garantizar la ley divina y el orden natural. Escúchame, bebé, escúchame. En este caso, tienes que hacer un ejercicio de empatía, ¿ya? Como muchos dicen, ay, te falté empatía. Ya, a ver, voy a ser empático con estas personas de la época medieval. ¿Por qué? Porque si bien yo no soy creyente, personalmente, ¿no? Yo no soy creyente, pero tampoco soy hater de la religión, tengo que ponerme en los zapatos de ellos y recordar que para Tomás de Aquino y para el mundo medieval, el alma es inmortal. Ellos realmente creían, chicos, realmente creían que el alma era inmortal, eran creyentes. Capaz muchos de ustedes creen eso, ¿no? Que al morir, mi alma va a ser juzgada y se va a ir al cielo, o al gozo eterno o al sufrimiento perpetuo. Entonces, ellos creían esto, pues, que el alma es inmortal. Y si el alma es inmortal, al ser comparada con el cuerpo, que solamente vive 70, 80 años, peor aún todavía en la época medieval que vivías menos todavía de eso, pero ya ponle 70 años. ¿Qué va a tener más peso, pues? ¿La eternidad o 70 años?
obviamente va a tener más peso la eternidad. O sea, ¿qué conviene? ¿Qué es más rentable? Disfrutar 70 años del pecado, ¿no? Y todos los placeres que nos puede dar la carne, y el pecar, que también es agradable a los sentidos, al menos, no a lo espiritual. O aguantarme, portarme bien 70 años que vivo acá en la tierra y ganarme el cielo, la vida eterna. Obviamente va a ser más rentable, Dami, Maití, Carol, Angelina, la eternidad. Mucho más rentable va a ser la eternidad. Entonces, conviene priorizar el cuidado de nuestra alma inmortal. ¿Cómo se llama la institución que rige el cuidado de mi alma inmortal? Se llama iglesia. La iglesia se encarga de cuidar la inmortalidad de mi alma. Y la institución que se encarga de gestionar mi existencia terrenal se llama Estado. Entonces, tiene sentido que para nuestro amigo Tomás de Aquino, la iglesia deba mandar sobre el Estado. Entonces, vamos a poner por acá, la iglesia debe mandar sobre el Estado. Debe mandar sobre el Estado. Y esto explica por qué en la época medieval la iglesia tenía tanto poder, el papa tenía tanto poder, porque mayoritariamente la población no estaba de acuerdo con esto, estaba de acuerdo con que el alma es inmortal, y por eso es que la iglesia era más importante que el propio Estado. Muy bien, entonces, ahora sí, podemos irnos a nuestro recreo, 10 minutos, bien, máximo 10:50, estoy comenzando otra vez la clase. Regresamos en breve. Profe, qué bueno ya. Aproveche que tengo más ahí con eso. Bien, entonces nos habíamos quedado frente con esta primera parte de las teorías naturalistas. Ahora vamos a hablar sobre las teorías contractualistas. Ven que justamente son otro tipo de teorías ya que surgen en el mundo más cercano a nosotros, en el mundo moderno. Y hay que recordar entonces la definición de contractualismo que estuvimos haciendo hace un rato. Como te digo, para ellos ya el Estado no va a ser una organización natural, sino artificial, fruto de un contrato o pacto social, que implica un acuerdo tácito que se da entre individuos. Entonces, vamos a poner por acá teorías contractualistas. Teorías contractualistas. Bien, vamos a poner por acá teorías contractualistas. Bien, ¿qué significa entonces esto del contrato o pacto social? Significa un acuerdo tácito entre individuos que va a fundamentar la existencia del Estado. Es un conjunto de reglas que nosotros aceptamos al momento de que vivimos en un país, en una sociedad. A ver, para ir ejemplificando esto acá, ¿ya, chicos? Chicas, por ejemplo, a ver, ustedes, cuando se crea el grupo de amigas, imagínate que vas a la universidad, pues ya, y ahí vas a tener, ¿no? Todo tipo de amistades, pero siempre se crea el grupo de las chicas, ¿no? Ya. Entonces, aquí surge también una especie de contrato o pacto intrínseco entre ustedes. Hay ciertas normas, códigos, reglas, acuerdos que se siguen aunque no estén enunciados. A ver si alguien por aquí pone alguno de esos códigos, una de esas reglas implícitas, tácitas, que se da al interior de un grupo de amigas. Vamos a poner aquí, el Estado es fruto de un contrato social. Por ejemplo, una de esas, ahí está, por ejemplo, los enamorados de mis amigas son como otras mujeres, no decir el secreto de cada una de ellas, ahí está. Por ejemplo, si es que viene el ex de una de tus amigas a intentar coquetearte, pues no, profe, no, está loco. Entonces, si se rompe con el acuerdo, si se rompe con el contrato, con el pacto social que hay entre ustedes, lo más probable es que se le condene al ostracismo. O sea, profe, o sea, se le aparte del grupo, ¿no? Porque se ha incumplido con eso.
sería el equivalente a mandar a alguien preso en una sociedad como la peruana o no sé, cualquier sociedad occidental. Entonces, es un acuerdo o pacto tácito entre individuos. Claro, que en este caso garantiza la constitución del Estado. Y en el caso del grupo de las chicas, garantiza la constitución del grupo de amigas que tienen. Tácito entre individuos. Entonces, es una creación artificial, desde esta perspectiva, el Estado. No es algo que surge de manera espontánea. Rechazado eso por acá. Muy bien, ahora, vamos a ver quiénes aparecen por aquí. Y el primero de ellos va a ser mi querido y gran amigo Nicolás de Maquiavelo, que se le puede poner dentro del contractualismo. Maquiavelo, gente, el padre del realismo político, pertenece a la época del Renacimiento, para que se ubiquen en el contexto histórico. Nicolás Maquiavelo consideraba que las utopías que se habían escrito en su época eran simplemente unas bonitas fantasías, nada más. Que Tomás Moro, por ejemplo, con su utopía, era alguien que tenía buenas intenciones, pero que no veía la realidad de las cosas, la realidad de la vida. El realismo político implica no pretender tener un mundo ideal que se cumpla, sino simplemente describir cómo pasan las cosas en la realidad. Es analizar lo que hay y simplemente transmitirlo y diferenciar entre la moral y la política. Esa es una de las cuestiones más esenciales del realismo político. Diferenciarlo de la moral. O sea, mira, si te das cuenta, Platón cuando piensa en su estado perfecto, necesita un gobernante que conozca la idea del bien, que sea justo, que sea recto. Aristóteles necesita un gobernante que busque el beneficio de la comunidad, que sea puro. Tomás de Aquino, un gobernante que haga cumplir la ley divina. En cambio, a Maquiavelo no le importa que el gobernante sea bueno. Es más, la bondad es un estorbo para el gobierno, porque te impide tomar acciones necesarias para la supervivencia del Estado. Entonces, para Maquiavelo, una cosa es la moral y otra cosa muy distinta es la política. A eso le llamamos realismo. Realismo político implica diferenciar la moral de la política. La moral de la política. Entonces, ahí podemos analizar, ya con esto en mente, una de sus principales obras. ¿Cuál, profe? El Príncipe de Maquiavelo. Recuerda, Maquiavelo era cortesano, o sea, pertenecía a la corte del rey de su localidad, italiano, que justamente escribe esta obra, este libro, El Príncipe, como una receta para qué hacer en caso de que en tu gobierno haya un periodo de caos. ¿Qué hacemos si el país entra en guerra civil? Obviamente, para restaurar el orden hay que hacer cosas que sean a veces reñidas con la moral. Maquiavelo no busca que el gobernante sea bueno, Maquiavelo busca que el gobernante sea eficiente. Profe, él decía, es mejor ser temido que amado, pero nunca odiado. Por ahí, claro, claro. Algo así. Por ahí, por ahí. Justamente, ¿no? Hace no mucho en mi cuenta personal he subido un video hablando exactamente de eso. Maquiavelo decía, lo mejor es ser al mismo tiempo temido y amado. Pero si tienes que escoger entre uno de los dos, tienes que priorizar el ser temido, ya que el amor de los hombres está sujeto a su voluntad y es muy voluble, es muy variable. En cambio, si te temen, si te tienen miedo, van a obedecer por salvaguardar su propia integridad. Van a obedecer para evitar que le cortes la cabeza. O sea, van Claro, por egoísmo. Y uno traiciona más rápido a alguien que ama que a alguien que teme. exacto, por ahí va. Claro que sí, mantenerse en el poder. O sea, nunca aborrecido, pero nunca, claro, eso de odiado tiene razón, eso es el aborrecimiento, o sea, que tampoco te vayan a considerar como alguien despreciable.
Bien, justamente a eso Maquiavelo le llama la virtud. También por ahí en otro contenido, en otro video que subí, comienza así, ¿no? Mi gancho fue, Maquiavelo dice que tiene que ser una zorra y también un león. ¿Cómo que una zorra? ¿Qué representa la zorra? La astucia y el león, la fuerza. Claro. Entonces tiene que ser astuto para saber mantener el poder, saber mentir, saber engañar también. Y también tienes que demostrar fortaleza de vez en cuando. Entonces, la virtud, acá no es ser bueno, la virtud es la astucia para mantener el poder. Astucia para mantener el poder. Por si acaso. Ahora, claro, de vez en cuando entonces, ¿vas a tener que hacer algunas cosas que sean reñidas con la moral con tal de mantener el poder? Sí. Pero un ejemplo de la vida real, yo no quiero ser político, pero vas a trabajar y vas a tener un puesto de responsabilidad porque vas a ser profesional. Siempre ves que estás en un puesto de responsabilidad, van a haber personas que van a intentar sacarte de ese puesto para entrar ellas, seas gerente, subgerente o lo que sea. Y a veces vas a tener que saber ser astuto para mantener ese poder que tienes. Por ejemplo, imagínate que seas tú permiso, un gerente de un área y tus subordinados se comienzan a rebelar contra ti o hay uno que está conspirando para mostrar pruebas de algo que sí es cierto, que sí hiciste, no sé, pues, estuviste con la secretaria en el almacén, por ejemplo, ya, y alguien tiene el video. Pues tú estás viendo que están medio sospechosos, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer para mantener el poder para evitar que te vean o que te denuncien, te reporten? Por ejemplo, puedes meterle Keylawyer a sus computadoras o un programa espía, por ejemplo, a las computadoras de tus subordinados para ver qué hablan o instalarles un programa en su celular. Eso es una clarísima violación al derecho civil de la privacidad. Es una violación, es un delito. Eso es espionaje, básicamente, pero lo haces para mantener el poder. Tienes que saber ser astuto, cómo controlar. ¿Sí? O incluso gestionar, por ejemplo, evitar que se te forme un sindicato en la empresa. Ya, tienes que ser astuto para mantener el poder. Tienen un líder ellos. ¿Qué vas a tener que hacer de vez en cuando? Bueno, pues amigo, ¿cómo es? Ah, no, pero eso está mal. Sí, está mal, obviamente está mal. Es inmoral, pero la política no tiene nada que ver con la moral. El poder no tiene nada que ver con la moral. Haz lo que tengas que hacer. Por eso es que algunos le atribuyen esa frase a Maquiavelo de que el fin justifica los medios. Ok, nunca lo dijo, como tal no está escrito, pero se entiende. Hay un párrafo por ahí en El Príncipe que se resume en eso, ¿no? O sea, la idea sí es esa. No lo dice directamente, pero sí es la idea a la que llega. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Muy bien. Claro, pero ¿cómo se llama eso? Se llama la razón de Estado. Y ahorita lo vamos a ver. También existe la fortuna. ¿Qué es esto de la fortuna? Los hechos incontrolables. ¿Cómo así, profesor, que hechos incontrolables? Incontrolables. Ya esto es fortuna o suerte. ¿Por qué, profe? A veces van a pasar cosas que te favorecen como que no te favorecen. Estás perdiendo una guerra y de pronto a tu mejor general le da por enfermarse y morir. Mala fortuna, pues ¿qué vas a hacer? Estás perdiendo una guerra y de pronto tienes una espía, eso hacían los soviéticos, ¿sabes? Tienes una espía súper atractiva que la has mandado a que por ahí encante a uno de los generales del enemigo. Te digo, buena fortuna, buena suerte. Con esa espía puedes manipular a el general enemigo, como un títere, ¿no? Él dice, ay, imagínate, ¿no? El espía publicando en Instagram. Qué bonitos los hombres que revelan información sobre cuántas armas tienen. Ya, mira, te revelo la información. Entonces lo puedes controlar. Pues eso es una buena fortuna. Eso ya es algo que apareció, te favorece, te ayuda. Ahí está. Entonces, hay cosas que van a aparecer fortuitamente, que benefician y otras que perjudican. Hay que saberlo gestionar. Y la última es la razón de Estado. La razón de Estado justamente es esa, la justificación, pues eso de que el fin justifica los medios. Es la justificación para el uso y abuso del poder. Justificación para el uso del poder. O sea, con tal de recuperar la paz en la sociedad,
con tal de controlar el caos, vamos a tener que hacer cosas que no sean tan buenas. Razón de Estado. Justificación para el uso del poder. La supervivencia del Estado, el mantener el poder, lo justifica todo. Profe, por eso cuando alguien hace algo malo, dicen que está actuando de forma maquiavélica, pero porque lo está haciendo con astucia. Claro, exacto. Pero acá también, ¿cuál sería el fin que justifica todo? Justamente la supervivencia del Estado. O el bienestar común también en este caso. Pero al final apunta a eso, ¿no? No es tanto un interés, no sé, pues, ¿no? De algo como enamorar a alguien. ¿No? Acá la razón que lo justifica todo es que sigue existiendo el Estado y mantener el poder. Pero sí, por ahí va, ¿no? Claro, se le dice maquiavélico a aquel que actúa de esta forma. Por ejemplo, mientras borro, hago el ejemplo. Eso sí. No me avisa para tomarla acá, por fin. Ya, bacán. Pongamos este caso, chicos, a ver. Ahora que el país está en crisis, el país está en caos. No sé si ustedes estarían de acuerdo con lo siguiente. Con la creación de un escuadrón del ejército que de manera autónoma, un grupo paramilitar, que de manera autónoma se dedique a dar cacería a los cabecillas de las bandas criminales como el Tren de Aragua, esas bandas que extorsionan, que ponen bombas, que disparan a los carros donde tú te subes para ir a estudiar, a trabajar. ¿No sé si estarías de acuerdo en que de manera selectiva y extrajudicial los juzguen y los condenen a muerte, los encuentran a los que decían, nada que juicio, derechos humanos, no. ¡Pum! Muerte el perro, muerte la raya. De forma autónoma, sin un organismo del Estado, dice por ahí así, de forma autónoma, extrajudicialmente. Asesinato selectivo y extrajudicial de cabecillas, de violadores y de todo este tipo de escoria que tiene nuestra sociedad. Ya, Maquiavelo diría que sí, es necesario, no importa. Con tal de pacificar, porque estamos en caos, estamos en crisis. Eso diría Maquiavelo, le daría like a eso. Bukele, por ejemplo, aunque Bukele los mandaba presos, no los condenaba directamente a pena de muerte. Ya. Le quitaba la comida. También a veces, claro, era una herramienta de negociación, eso de quitarle las comidas, claro. Entonces, ahí está, ¿no? La aplicación de esto. Bueno. Ahora, eso ha existido, ¿ah? Eso que te digo ha existido. Mailí ha existido en Perú, cuando estábamos en una crisis peor todavía. Yo le investigué qué cosa era el grupo Colina. Claro, pero bueno, siempre el que pone orden, lo van a tratar de malo. Lo mismo le pasó a Pinochet, lo mismo le va a pasar a Nayib Bukele. Por esta, vas a ver que en 20 años, muchos van a decir, Nayib Bukele fue el peor cáncer que le pasó a El Salvador porque metió presos a muchos inocentes, mi pobre pandillero. En el caso de Pinochet, no, tampoco eran juzgados, ¿no? Ese sí era de frente, pum, pum. Bueno, entonces, simplemente Maquiavelo estaría a favor. No sé, capaz yo no, capaz yo sí, no estamos peleando por eso. Estoy ejemplificando qué pensaría este libro. Entonces, profe, lo odia Maquiavelo. Ok, está bien, odialo, no hay problema, ¿no? Depende de cada quien. Ahora, ya que hemos pasado por esta primera etapa, vamos a ver la segunda etapa. La segunda etapa de Maquiavelo es esta de los discursos sobre la primera década de Tito Livio. ¿Qué es eso, profesor? Es una segunda etapa donde dice que una vez restablecida la paz, ya debemos de abandonar la concentración del poder en una sola persona. Entonces, profe, si hay paz, entonces debemos practicar el republicanismo. Y acuérdate bien de esto, porque Maquiavelo, San Marcos no lo considera como absolutista. Para Maquiavelo, el absolutismo es una herramienta para controlar el caos, la guerra civil. O sea, una vez que pacificas el país, ya tampoco vas a quererte quemar pues para una tercera reelección.
como cierto presidente cometió ese error también. ¿Ya? Una vez pacificado el país, ya no busquen pues, hijos, no ya más poder, ya entrega el poder. Tienes que tener leyes que eviten la tiranía. Eso dice nuestro amigo Maquiavelo. Republicanismo, división de poderes, no concentrarlo en una sola persona o no poner títeres en los otros poderes, sino que realmente haya contrapeso entre los tres poderes del Estado. Por lo tanto, republicanismo implica división de poderes y leyes antitiranía. Leyes antitiranía y división de poderes. División de poderes. A ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a poner por aquí entonces que Maquiavelo, repito, si te preguntan en San Marcos a qué tradición pertenece, mi amor, no te vayas a equivocar, por el amor de Dios, no te vayas a equivocar en pensar que es absolutista. No, él es republicanista. Solamente que la república solo es posible cuando estamos en paz. Y para lograr esa paz, a veces hay que tomar medidas que son necesarias, que no van a ser del agrado de la mayoría, que muchos van a juzgar como injustas, pero al final de cuentas funcionan. Y lo que importa es eso, la efectividad. Una vez que logramos la paz, ahí sí tenemos república. Grábense bien eso, ¿ah? Ahora que hemos visto a Maquiavelo, vamos a ver a otro que sí defendía directamente el absolutismo como una finalidad. Claro, Carol Alexander. Maquiavelo va a utilizar cualquier cosa para restaurar el caos, para restaurar la paz, para que evitemos esa situación de crisis, incluido el absolutismo. A veces el gobernante, Carol, va a tener que fingir ser bueno. ¿Eh? Maquiavelo recomienda, también para que la gente te ame, también es necesario fingir bondad. Por eso tú ves a los políticos cargando velitos o bailando con streamer, no sale de mi carro bailando con Cristo Rata para convencerte que es bueno. Ah, soy igual que tú, no te comprendo, por lo tanto soy bueno, vota por mí. Funciona, y funciona, de funcionar funciona, o sea, por eso lo hacen. Hay gente que se dedica a eso, a pensar ese tipo de estrategias, ese tipo de campañas. Muy bien. El príncipe de Maquiavelo, terminamos con él. Quien sí consideraba que el absolutismo era una finalidad en sí misma es nuestro querido y gran amigo Thomas Hobbes. Desde la perspectiva de Thomas Hobbes, el hombre es malo por naturaleza. Y eso es una definición antropológica. Lo explicamos hace un rato. El hombre es malo por naturaleza. Eso se llama estado de naturaleza. Su estado de naturaleza de nuestro amigo Hobbes es pesimista. Su antropología es pesimista. Profe, ¿y qué significa que sea malo? Significa que es un ser egoísta, rapaz y violento. Esas tres características lo definen como malo. Egoísta, rapaz y violento. Tiende siempre al caos, tiende siempre a la guerra. Para Hobbes, la existencia de la guerra es algo que nunca se va a acabar. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra naturaleza humana. Tendencia al conflicto, tendencia al caos, el instinto agresivo. Sobre la agresión, el pretendido mal, escribía Konrad Lorenz en el siglo XX. Entonces, este hombre es malo. Claro, salvo que creas que todo es una construcción social, ¿no? Así, ¿qué puedo hacer contigo? Malo es egoísta, rapaz y violento. Y a este ser humano, que es malo por naturaleza, hay que controlarlo. ¿A través de qué? A través del Estado. El Estado, entonces, controla a esta bestia que es el lobo del propio hombre. El hombre es el lobo del propio hombre. El Estado controla a este ser humano que es malo.
Y el Estado va a estar representado con una metáfora bíblica de un monstruo gigante que es el Leviatán. Y ese Estado tiene que ser absoluto. El gobernante tiene que tener todo el poder. Exacto. ¿Para qué? Para imponer la paz, para imponer la seguridad. La naturaleza, el hombre es malo. Muy bien. Thomas Hobbes, entonces le ponemos por acá absolutísimo. El estado absoluto impone la paz y seguridad. Absoluto impone la paz y seguridad. Ya. ¿Qué es eso? ¿Bien? Y aquí pues no hay democracia posible, simplemente es quitarte nada más algunos derechos con tal de restaurar esa situación de violencia en la que todos nos vemos involucrados. Pues chicos, ya, ahora sí, lo contrario a esto es la versión de Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau, el ilustradito, parte de otro análisis, parte de la idea de que el hombre es bueno por naturaleza. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau. Entonces, su antropología, su estado de naturaleza de Rousseau es optimista. Ahora, profe, ¿qué significa que sea bueno? Es cándido, o sea, inocente y natural. Y tú dirás, pero profe, el ser humano es bueno por naturaleza. Entonces, ¿por qué existen robos, matanzas, asesinatos, extorsiones, sicariatos, Coyique, San Juan de Lurigancho, Miets? ¿Por qué existe eso, profesor? Si el ser humano es bueno por naturaleza. Existe porque la sociedad lo va a corromper a este ser que nace como un buen salvaje, que nace como un bon savage, como un ser cándido, puro e instintivo. Bueno, implica que sea cándido, o sea, inocente, cándido y natural, instintivo. Es la sociedad quien lo va a corromper. La sociedad lo corrompe. Muy bien. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que a su vez corrompe a la sociedad? Bueno, dice Rousseau, la existencia de la propiedad privada. ¿Profesor Luis Marx? No, Marx lo toma de Rousseau, se inspira en Rousseau. Ahora, entonces, vamos a ver cómo es que llegamos a elegir a nuestros representantes, a nuestros gobernantes. Vamos a ponerlo por aquí. Como Rousseau es ilustrado, en la ilustración, recuerda, aparecen tres valores fundamentales: libertad, igualdad, fraternidad. Libertad, igualdad, fraternidad. Y obviamente a nuestro amigo Rousseau le va a alocar el valor de la igualdad. Creer que todos somos iguales. Entonces, como todos somos iguales, todos tenemos los mínimos derechos y uno de esos derechos va a ser el gobernar. O sea, todos somos elegibles, diría él, para el gobierno. Pero, para las verdades, no todos vamos a podernos dedicar todo el tiempo a la política. Pues, o sea, por más que todos seamos iguales, de todas formas, va a haber gente que se tenga que ocupar
de construir carreteras, personas que tengan que ocuparse de operar los ojos, personas que tengan que hacer ropa, o sea, vamos, la sociedad funciona por la especialización de trabajo. Entonces, como no todos podemos dedicarnos todo el tiempo a la política, lo que hay que hacer es elegir un representante. ¿Ya? Pero como las cuestiones del gobierno nos importan a todos, porque a todos nos afectan, entonces todos tenemos el mismo derecho a elegir a nuestro representante. Ellos eligen y él representa a estas personas. El gobernante te va a representar. Y como todos obviamente elegimos al gobernante, estamos en un sistema llamado democracia. Absolutismo, democracia. Malo, bueno. Opuestos entre sí, Hobbes y Rousseau. Entonces, desde la perspectiva rousseauiana, el hombre tiene que dejarse llevar por la voluntad general, ¿ya? Por la soberanía de la mayoría. Lo que diga el pueblo, la voz del pueblo, es la voz de Dios. Claro que sí, gente. ¿No ves que el pueblo es sabio? ¿No ves que el pueblo no se va a equivocar al elegir a sus representantes? Y aunque se equivoque, es mejor que cometa errores el pueblo antes que tener a un dictador, antes que tener a un tirano. Pero, profe, ¿cómo es que el tirano sea alguien que es eficiente? No, no importa. Tienes que tener democracia, soberanía de la mayoría. Soberanía de la mayoría. Mayoría. Muy bien, muy bien, muy bien. Democracia, claro, muy bien, pero el referéndum como una herramienta para determinar el destino del país. Profe, ¿qué más? Ya, aparece otra perspectiva, ¿ya? Y ya, toma la foto una vez, ¿eh? Toma la foto una vez. Vamos, 3, 2, 1, ya, ahora sí, Listo, profe. gracias. ¡Guau! A ver. Vamos a hablar de otra teoría contractualista, que es la de nuestro querido y gran amigo John Locke, padre del liberalismo. ¿Ya? Corriente interesante también para estudiar. A ver, para empezar el liberalismo te dice, mira, no te creas el cuento de los políticos de que el Estado somos todos. Como durante mucho tiempo los argentinos escuchaban eso y aplaudían. El Estado somos todos, el Estado es el pueblo. No, no, el Estado no es el pueblo. El Estado es un aparato burocrático que concentra el monopolio de la fuerza. El Estado está compuesto por los políticos y necesitamos una garantía para que los políticos no abusen de nosotros. Esas garantías están escritas en la Constitución. Por eso necesitamos una Constitución para evitar que los gobernantes abusen del poder, estén limitados por el derecho. Entonces, grábate bien esto, diría nuestro amigo John Locke, que el Estado no es lo mismo que el pueblo o que la sociedad. Es fundamental. Los padres del llamado liberalismo. Liberalismo. Una cosa es Estado, otra cosa es sociedad. La sociedad surge de manera espontánea. Esto sí es natural. Porque el hombre, de manera natural, se va a organizar en grupo. Entonces, a ese grupo sí le llamamos sociedad y eso sí es cierto, no es natural. Pero la nación jurídicamente organizada, o sea, el Estado, eso sí es una creación artificial. ¿Ya? Y si va a existir Estado, si va a existir, tiene que garantizar nuestros derechos naturales.
Recuerda, tiene que garantizar nuestros derechos naturales. Y tiene que ser lo más pequeño posible. Vamos a ver, a eso le llamamos minarquismo. Y es un estado pequeño. No es anarquismo, porque el anarquismo es la ausencia completa de gobiernos. El liberalismo original, el de Luke, es un estado pequeño, ¿vale? Por si acaso. Hay otros que proponen, ¿no? Que tiene que haber un estado inexistente, pero no, acá es estado pequeño, minarquista, un estado chiquito nomás. ¿Y qué va a servir para qué, profe? Para garantizar nuestros derechos naturales, que son tres. Los derechos naturales son tres. El Estado garantiza, el Estado garantiza el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Y justamente de esto hablaba pues Loquito de Milei. Llegó a ser presidente, pues no, diciendo, no me acuerdo de ese discurso, que decía, el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, basado en los principios fundamentales del respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. ¡Viva la libertad, carajo! Gritaba Javier Milei. Entonces, bueno, ahí está el resumen. En realidad es un buen resumen. Vamos a poner por acá que el Estado garantiza el derecho a la vida, la libertad, o sea, que nadie se meta en las cosas que tú quieres hacer, y también que nadie te quite el fruto de tu esfuerzo, la propiedad privada. Ahora sí, vamos a hablar de otras teorías ya complementarias, como pueden ser las teorías contemporáneas del Estado. Vamos a ver por acá, teorías contemporáneas. Tenemos, por ejemplo, el marxismo, gente, que también no es una de las tantas filosofías que existen, el materialismo histórico, dialéctico, ¿no? Los marxistas son los que dividen, pues, eso de la filosofía, ¿no? Idealismo versus materialismo. Y los materialistas son los buenos, los inteligentes, y los idealistas son los brutos que están equivocados. Bueno, esa es una perspectiva marxista. Profe, pero a mí me han enseñado que esa es la verdad absoluta. A mí me han enseñado que la filosofía se divide en materialismo e idealismo. ¿Qué? ¿No es así? O sea, así es para Marx, ¿no? Si te han enseñado que esa es la verdad absoluta, te han adoctrinado. Discúlpame que te lo diga. Una postura, una perspectiva más de las tantas que hay. Por si acaso, amiguito. No, no. Vamos a ver, como decía por ahí, es más fácil engañar que demostrar a alguien que ha sido engañado. Pero bueno, es una filosofía muy interesante también. Me gusta leer de esto, es interesante de estudiar. Que la historia tiene que comprenderse, según los marxistas, desde una perspectiva material. Se va a poner acá materialismo histórico y dialéctico. Justamente a veces en mis redes me comentan, ¿no? Ah, te falta leer, bro. Yo no he estudiado la carrera de filosofía pura, ¿no? Yo no estudio educación con especialidad en, no, estudio filosofía pura, 5 años. Mi chamba es leer esta vaina. Una cosa es que esté de acuerdo y otra cosa es que lo entienda. Entonces, ¿qué piensa el Máximo? Que las condiciones estructurales, la estructura económica, es la base de todo. O sea, es el ser social lo que determina la conciencia, dirían los marxistas. En psicología, Vygotsky, por ejemplo, habla de esto. El desarrollo del sistema cognitivo en base a la interacción del sujeto con el entorno. Porque es el ser social lo que determina la conciencia. Tim Piaget, por si acaso. Tim Piaget. Bueno, aparte de esto, profe, de la estructura económica, ellos plantean la lucha de clases. Vamos a poner lucha de clases. Desde la perspectiva del marxismo, la historia de la humanidad
en la historia de la lucha de clases. Se han enfrentado amos y esclavos, siervos y señores feudales, y proletarios y burgueses. Y por lo tanto, hay que acabar con esa dominancia de un sector de la población y hay que hacer la revolución. La revolución para acabar con el Estado burgués opresor. Porque sí, para los marxistas, el Estado burgués es opresor. ¿Muy bien? Ellos hacen esta diferencia, ¿no? Lucha de clases, oprimido y opresor. Bien, ok, interesante postura, como la de cualquier otro. Y vamos a ver ya ciertas políticas porque son un poco más, más recientes, ¿no? Y que podemos complementar porque por ahí están preguntados y tenemos que pasar a resolver el material. También, ahora, profe, por ejemplo, la de Hannah Arendt, que me habla respecto del antitotalitarismo. Hannah Arendt, filósofa de origen judío, antitotalitarismo. O sea, ella está en contra de sociedades dictatoriales. Como judía del siglo XX se pone a llorar contra los nazis, ¿no? Dice que el nazismo era un totalitarismo donde se deshumanizaba al hombre. Y por lo tanto ella propone el pluralismo de ideas y también la libertad. La libertad. ¿Quién más aparece? Jürgen Habermas también, por ejemplo. Habermas decía que la democracia solamente funciona a través de los diálogos racionales, por si acaso. O sea, profe, espacios públicos de debate donde la gente va a intercambiar ideas. Entonces, la democracia se sustenta en diálogos racionales. Diálogos racionales y debates públicos, espacios públicos de debate. Debates. Y ya para cerrar, también tenemos la teoría del neocontractualismo de nuestro querido y gran amigo John Rawls, que establece la llamada teoría de la justicia. Para él la justicia debe ser entendida como imparcialidad. Bien, entonces, vamos a ver, John Rawls, neocontractualismo, contractualismo, y por acá ponemos que es representante de la teoría de que de la justicia, y él va a entender la justicia como imparcialidad. No darle preferencia a uno por sobre el otro. Ya ves, ahora sí, saquen el material, ¿bien? Vamos, hemos recuperado tiempo. Bueno, ya no está acá, estaba por acá más o menos a esta altura de la pizarra, pero ustedes deben tener en su cuaderno que en Platón se establece que los gobernantes deben poseer una educación que los capacite para priorizar, ¿qué cosa? A la bebé, claro, muy bien. El conocimiento de las ideas eternas y perfectas. Y justamente ahí están los valores éticos, pues en el mundo de las ideas, captables solamente a través de la razón. Uno, amor. Dos, el Estado debe garantizar justicia, que cada uno cumpla con su función. ¿Cuándo aparece el caos? Cuando la gente deja de cumplir con su función. Por ejemplo, hay por ahí un presidente que está siendo juzgado por un intento de golpe de Estado. Y él cree, en su ignorancia cree, que diciendo no quiero participar del juicio, se puede parar y puede irse, ¿no? Y el juez, con una paciencia infinita que yo no tendría, le hizo, espero, pues, no creo que, intentó hacerle entender que una persona no puede decidir pararse e irse de un juicio. Estás obligado. Si no, el policía te amarra y te deja ahí sentado en la silla. Pero él creía que, bueno, yo no quiero tener juicio, me voy. Imagínate eso, ¿no? Así de ignorante ha llegado a ser la dirigencia peruana. Bueno, entonces tenemos la 2. Ahí está. Vean, tengo un video. El desorden social surge cuando las clases se mezclan y no cumplen su función natural. Besito. Claro que sí. ¿Qué hace alguien que no contratarías ni para portero de presidente? 2 pesos. 3. ¿Quién es el rey filósofo según Platón? Claro, un sabio que gobierna justamente
basado en el conocimiento del bien. Yo no dije nada, Flavio. Yo no dije nada. Bien. 4. Interesante. Me preguntan por Alexis, ¿no? Y Alexis piensa que solo los más sabios deben gobernar. Pues el pueblo es fácilmente manipulable y la democracia puede caer en la demagogia. Claro, argumenta que al igual que un barco necesita un capitán experto, la ciudad debe ser dirigida por quienes poseen conocimiento del bien. O sea, Dedico, Platón. Excelente, chicos, estamos on fire. Bien, 5. ¿Por qué el hombre tiene que vivir en sociedad? Acá estaba, ¿no? ¿Por qué el hombre tiene que ser un ser social y gregario? ¿A qué se debe? ¿Qué cosa es el hombre? Claro, un animal político que se realiza al interior de una comunidad. Esa es la definición antropológica de Aristóteles. Muy bien, entonces te dije que también en Aristóteles encontramos un pensamiento de tipo jerárquico. Unos están para mandar y otros están para obedecer. Así de simple. ¿Eres capaz? Mandas. ¿Eres incapaz? Obedeces. Entonces, eso es una interpretación jerárquica basada en el mérito de cada persona. Por lo tanto, se marca de las 6 Arion 5. Muy bien. 7. En un debate sobre la estructura de gobierno, se propuso que la política debe fundamentarse en las leyes de la naturaleza. Ok, claro. ¿Qué diría nuestro amigo Aristóteles? Solamente a través de la política podemos organizar a la sociedad. Es el arte supremo. Por lo tanto, de las 7 sería avión. Ya, acá sí está, acá sí está. Tomar aquí. Acá está. Tomar aquí, no eres. ¿Qué nos dice? Tomar aquí, ¿no? A ver, las leyes se justificaban como un reflejo de la ley eterna y divina que gobierna el universo. Según Santo Tomás, esta perspectiva indica que, claro, la autoridad humana, o sea, el Estado, tiene que obedecer a la iglesia debe mandar sobre el Estado, y justamente este Estado recibe la orden de hacer cumplir la ley divina, el orden natural. Por lo tanto, de la 8 va a ser avión 5. Muy bien, ahí está, explicando, muy bien. ¿Y de qué dependía, chicos, que el gobierno sea justo o injusto? Dependía de si se buscaba el beneficio egoísta solamente para mí o se buscaba el bienestar de la mayoría, el bien de la mayoría. Entonces, eso hace que el gobierno justo busque el bien común. ¿Y qué marcamos, por lo tanto, en la pregunta número 9? A ver, a ver, a ver. Adrianita, ¿segura que es casa? ¿Seguros que es casa? Avión. ¿Seguro que es avión? ¿Seguro que es avión? ¿Seguro? ¿Seguro que es avión? ¿Seguro que es casa? ¿Que es eso? No sé, ¿eh? Ya no quiero, profe, ya empiezo a dudar. A ver, no dudes. Control emocional. En el examen te puede dar la duda. Tienes que estar seguro de ti mismo. A ver. Claro, te dije, el bien común. Ya me bujé, dice Adriana, no, ahí está. Que mi mirada no influye en ti, vamos. Ay, profe, no se puede. Ya, a ver, te dije, el gobierno pudo dependía de si buscabas el bienestar de la mayoría del bien común. Así que si es casa, ¿por qué no avión? Se alcanza a través de la subordinación de las mayorías a los deseos individuales, pero el buscar los deseos individuales sería egoísta, sería simplemente lo que yo quiero. Entonces, eso no, pues tiene que ser el gobierno del bienestar común. Ah, ya, entonces por eso es casa, ¿ves? Muy bien. Ya, profe, hace dudar, ya. 10 es lo mismo que en el otro, en la 8, ¿no? Sale avión, el gobierno actúa según la ley divina y el orden natural. Muy bien. Ahora sí, ya para ir saliendo, simplemente hacemos relaciones y marcamos verdadero y falso. Vamos, loquitos, ver relaciones rápido nomás. Maquiavelo funda la autoridad en la astucia y el pragmatismo para conservar el poder, astucia para mantener el poder. Esa es la virtud. Se acabó. 1 con C. 2, Rawls, justamente es la teoría de la justicia distributiva, teoría de la justicia. Y aquí Hegel ya como complemento iría con B. C a B, entonces de la 11 es A bien. ¿Bien? Muy bien. 12, verdadero y falso. Para Rousseau, el contrato social garantiza la libertad a través de la voluntad general. Claro, Rousseau, voluntad general, verdadero. Habermas considera que la legitimidad surge del diálogo racional, diálogos racionales, debates públicos. Entonces sí va a ser verdadero. Para Luke, ¿es monarquía absoluta? No, no, no.
Monarquía absoluta es un Estado con poder completo. Para Luke el Estado tiene que ser pequeño nada más. Entonces es falsa, de la 3. Y la 4, claro, comunidad basada en el pluralismo y la libertad, sí efectivamente va a ser verdadero. Muy bien, ya te pauteo, ¿ya? De la 13 te sale besito y de la 14 también te sale besito. 15 y nos vamos. 15 y nos vamos. Para cerrar, para acabar. 1. El contractualismo plantea que el origen del poder político reside en acuerdos entre individuos. Sí, profesor, efectivamente, es verdadero el audio. Y el marxismo entiende la política como una superestructura determinada por la economía y la lucha de clases. Claro, todo depende de la estructura económica, todo depende del enfrentamiento o lucha de clases para el marxismo. Entonces, verdadero van a ser 1 y 2. Y ya con esto se saca que las otras van a ser falsas. Descártalas, termínales, postéalas por falsas. Entonces, de la 15 sale avioncito. Un gusto, gente, haberlos conocido. Nos vemos la otra semana. Se me cuidan. Muchas gracias y hasta luego.